Bien, a ver, se empieza finalmente, ¿no?, a debatir esta relación entre el periodismo y su fuente. Cuando un periodista, ¿no?, termina siendo el hueveta de la fuente y que por tener una primicia le haces una entrevista echada. Esto yo lo vengo denunciando, no denunciando, ¿no?, pero digamos, ¿no?, tratando de poner el dedo en la llaga desde que Lavajato mostró la peor cara de ese Servinacuy entre prensa y medios de comunicación. Se lo critica al Comercio, IDL, ni qué decir. Todos los medios tenían ese tema. Perú 21 también. También lo tiene con una relación con el equipo Lavajato y Rafael Vela, que por obtener una primicia, un datito, la echada en los medios de comunicación, en las notitas, ay, el pobre fiscal, ay, el pobre fiscal, todos han hecho esa huevada. Así que ahora justamente no, lo vuelve a hacer el diario El Comercio. Lo había hecho durante la época de Lavajato con las primicias que daba Rafael Vela y ahora lo vuelve a hacer obviamente, ¿no?, de una manera más grosera, vamos a decirlo así. Porque claro, José Gerí efectivamente está en la picota, está con todos los medios finalmente que le apuntan, y por más que hayan algunos pelotuditos que dicen no, pero el tema de la no podemos seguir generando una crisis de gobernabilidad sacando al presidente de turno. Lo que no se entienden es que la crisis es justamente la que muestran estas encuestas, en donde hay 34 partidos políticos y hay 42,5% de ciudadanos, según las encuestas, que no quieren votar por absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque todos les parecen corruptos, porque finalmente creen que nada va a cambiar con ninguno de los que elijan. Es decir, la desafección, ¿cómo se diría?, la mala leche, la completa falta de confianza en la política es justamente que hay algunos boludos que salen a decir no toques a Dina Boluarte, no le digas nada a José Gerí, no hagas muchas aguas. Y eso obviamente genera que la gente vaya a votar por alguno de estos candidatos que pueden aparecer al final. Entonces, no se trata de querer generar un caos en la política. De lo que se trata es justamente de que un político, por más que todavía no se le pruebe un delito, porque una cosa es cometer delitos y otra cosa es hacer de tu gobierno un chongo, en el cual recibes regalitos, en el cual obviamente llegas al Congreso de la República cuando eras un regordete que no te daba pelota y conviertes a hacer lo que ya les vamos conociendo poco a poco a José Gerí, que es, ¿no?, un patita que con el poder contrata chicas que antes les daban like, ahora tiene la capacidad de darles un puesto de trabajo. Entonces, el problema no es José Gerí, el problema es si la clase política y la clase dirigencial, porque he escuchado empresarios, miembros de comités, no podemos estar en esta dinámica. Podríamos no estar en la dinámica si es que efectivamente hubiese algún tipo de sanción política. No que necesariamente le cortes la cabeza, pero que en el Congreso de la República le exijas, por ejemplo, que tenga un primer ministro de primer nivel, que tenga ministros independientes y con peso propio, y que el gobierno no sea este chongo en el cual se ha convertido. Y no le estoy diciendo desde ahorita, esto viene con Dina Boluarte y sobre todo ahora con José Gerí. Ese termina siendo el tema. Lo del Comercio pues es anecdótico, ¿no?, porque es obviamente un periodista, desgraciadamente para mí es una desilusión lo de Martín Hidalgo, que saca efectivamente una nota y como bien ha mostrado Beto Ortiz en su programa, vinculada a una primicia que le había dado la señorita del INPE, que no tiene ninguna capacidad, no tiene mérito alguno para tener el cargo que ostenta en el INPE, sobre todo siendo el INPE una papa caliente. ¿Y por qué es una papa caliente? Porque la papa caliente no es, a ver, ponme la portada mientras voy hablando, no es obviamente sacar las requisas del INPE y ponerle ahí los privilegios. La papa caliente del INPE, todos lo sabemos, es que los delincuentes, ¿ok?, los delincuentes cabecillas de organizaciones criminales siguen planeando y siguen cometiendo delitos desde la cárcel. Ese es el gran problema del INPE. Eso es a lo que se debería dedicar y no hacer obviamente estas requisas que solamente quieren ser un elemento de distracción, mientras José Gerí, ¿no?, está escondidito ahí en Palacio de Gobierno. A ver, la pepa, digamos, el comentario, ¿no?, que hacen algunas personas vinculadas a José Gerí es que no solamente tiene el tema de la fiesta que ha sacado Perú 21 el día domingo,
sino que tiene muchísimas más por, vamos a decirlo de alguna manera, una vida exagerada desde que llegó al Congreso de la República y desde que tuvo unas cuotitas de poder. Chicas, fiestas, gollerías, y de que habrían algunas personas que han estado presentes, que han sido compañeros de esas fiestas, de esas parranditas, y que no sé si es que le están pidiendo algunas cositas y Gerí finalmente se niega y empiezan obviamente a aparecer las fuentes que nos empiezan a contar de estos temas. Es triste, ¿no? Porque claro, habría que ver si la fuente que cuente esto también es parte de los anticuchos, también le pide algo a cambio, salvo pues que vayamos a creer y seamos tan idiotas que así como no nos soplamos el tema de los privilegios, también nos vamos a soplar que ahora que la fuente que revela las fiestas se ha vuelto una santa paloma, que un espíritu desde arriba le ha dicho, oye, tienes que contar estas fiestas porque es para el bien del país. Mentira, pues. Obviamente que es otra ratita que ha estado cerca a José Gerí en esas fiestas y que ahora, como no le han dado algo a cambio, el hombre se dedica a hablar. ¡Enhorabuena! Enhorabuena, pero sepamos también si es que esa persona tiene algunos anticuchos que también debiéramos contar. Le van a sacar más cosas a José Gerí, enhorabuena. La pregunta es cómo va a reaccionar la clase política, la clase empresarial con este prurito de decir no hagas aguas, no muevas las cositas. Porque repito, ese no muevas las cositas, no hagas aguas, no digas nada. Es justamente lo que te va a llevar seguramente a ese pavor que va a haber en la segunda vuelta si es que alguien de izquierda se mete por los palos. Ahí vas a decir, carajo, ¿cómo no nos pusimos más bravos con Dina Boluarte? ¿Cómo no nos pusimos más bravos con José Gerí? Porque ahora podríamos tener a un Pedro Castillo o peor. Ese termina siendo el tema. Entonces, esa suavidad, esa cobardía, ¿no?, de nuestras clases a veces dirigentes que dicen, no hay que mover las cosas. No, sí tienes que moverlas. Y debiste moverlas desde el comienzo con Dina Boluarte, cuando ella ponía a puro chimichurri, a puro mediocre, y la gente decía, no, está bien, bueno, sí, más o menos. Dina Boluarte, no, nos ha dado la estabilidad que Pedro Castillo no nos había dado. Repito, quien se elija en el 2026 será justamente consecuencia de esa, ¿no?, de esa postura de decir, no hagas olas, tranquilito nomás, quieto. ¿Cuál es la novedad de Perú 21? Una fiesta, ¿ok? Una fiesta de José Gerí a todo meter. Y aquí viene justamente la peor de las mediocridades y lo que pinta el Congreso de la República de cuerpo entero. Porque lo que se denunció en su momento, y es con muchos indicios razonables, una red de prostitución al interior del Congreso de la República. Lo sacó, ¿no?, veto a saber el 2024, contracorriente lo he estado sacando también 2024, 2025. Y eso termina en la cúspide de esta denuncia, cuando se empieza a aparecer, que es el asesinato de Andrea Vidal y de un taxista venezolano. Es decir, nadie podría concebir en ningún país del mundo que primero hayan indicios de una red de corrupción, que luego a una trabajadora del Congreso que podría haber estado involucrado en ese tema, la asesinen de la manera en que la mataron a balazos en un taxi. Y lo peor es de que no haya ningún avance en las investigaciones y de que toda la clase política quiera silbar y mirar el techo y decir, uy, mejor que este tema no vuelva a aparecer. Y que el propio presidente de la República, José Gerí, haya estado involucrado en ese tema. ¿Cómo alguien no pudo visualizar eso a la hora de que escogieron entre gallos y medianoche a Gerí para asumir la presidencia de la República? Yo aquí lo he dicho más de una vez. En el caso de la acusación de violación, que dicho sea de paso, fue ese octubre, creo que fue la fiesta, ¿no? Ese octubre, 24 de octubre o algo que creo que es la fecha, por aquí si me confirman, por favor, un mes después fue el asesinato, la muerte de Andrea Vidal a balazos. Y ese año nuevo es que justamente 9 de noviembre, la fiesta, ¿verdad? ¿O el asesinato? La fiesta. Y creo que un mes después, 20 y tantos de noviembre o inicio de diciembre, la muerte de Andrea Vidal. Ese año nuevo es justamente el incidente por el cual acusan de violación a José Gerí. Y yo lo he dicho, yo he estudiado el expediente, ¿ok? Y en el expediente efectivamente hay elementos para decir que el señor José Gerí no era el culpable de la violación, sino que había otra persona invitada por José Gerí que habría incluso confesado el tema de la violación.
Pero yo pregunto a los ciudadanos que están ahí, a los televidentes, ¿tú alguna vez has estado en una situación en la cual hayas estado en un lugar en donde se violó a una persona? Lo más probable es que el 99% me diga que no. Bueno, el presidente hoy, el presidente de la República, sí estuvo en una situación. Los elementos de prueba fiscales lo liberan de responsabilidad, lo liberan. Pero repito, tiene que ser del 1% que ha estado en una casa donde se cometió una violación. Era necesario darle ese cargo de presidente de la República con esos antecedentes, pero el Congreso de la República se cae en lo que todo pasa, porque ellos hacen lo que les da la gana. Y después van a quejarse y van a llorar respecto de las elecciones del 2026. Esos mismos congresistas que se quieren reelegir. Y ahí está José Gerí. No hagas olas. ¿Por qué lo vas a sacar a José Gerí? Tan dinámico, ¿no? Tan dinámico, en las noches sale, camina, etcétera, etcétera. Ese es el tema de fondo. Yo entiendo muy bien que para los padres de Andrea Vidal sea un tema complicado, ¿no? Porque desgraciadamente el nombre de su hija muerta, lo más probablemente asesinada, se baraja dentro de un contexto que debe ser durísimo para todo padre y madre, más allá de haberla perdido, que se baraje las hipótesis de una posible red de prostitución. Pero yo estoy seguro que los padres lo que quieren es saber la verdad y conocer efectivamente a fondo quién habría sido responsable de la muerte de su hija. Porque claramente puede ser cuestionable, digamos, desagradable para los padres, ¿no? Que vinculen a su hija con una red de prostitución, pero claramente estamos a 1000 años luz de que una persona sea asesinada, muerta de la manera como murió Andrea Vidal, haya hecho lo que haya hecho en su vida personal. Haya hecho finalmente, no sé, amistades con estos tipos de políticos que la habrían llevado justamente a estar en esta situación y haber perdido la vida. Pero yo estoy seguro que los padres ponen por delante saber qué ocurrió con su hija. ¿Qué fuerzas políticas pueden haber estado involucradas? ¿Quién mandó matar a su hija? ¿Cómo así se cometió ese asesinato? Y la policía no tiene nada que decir. Por eso me parece genial que Veto a Saber y otros programas pongan nuevamente sobre la mesa ese asesinato y la necesidad de exigir que se conozca, porque eso está directamente vinculado al Congreso de la República y al hoy presidente de la República. Esa es la investigación que se tiene que continuar. Respecto de el humo del diario El Comercio, una lástima, ¿no? Una pena. Como efectivamente dijo también Beto, una vergüenza, ¿no? Para un diario que desgraciadamente también está en sus horas más oscuras. Pero un toma y daca de lo más vulgar, ¿no? Yo te hago una fotito y la jefa del INPE se mete además en un campo como Barbadillo en el cual normalmente ella no hace, ¿no? Estas, ¿cómo se dice? Redadas, ¿cuál es la palabra? Requisas. Entonces dice, bueno, ¿qué podemos mostrar? Vamos pues a las requisas. Si todo el mundo sabe que los expresidentes tienen este tipo de situaciones. Un televisor, una radio. Alberto Fujimori lo tenía, hasta tenía un jardín. Puede ser cuestionable, no está mal. No es noticia, viejo. Entonces, obviamente esto viene con un toma y daca. Y el otro tema fundamental es que yo creo que puede haber un tema de una denuncia. O sea, por más que sean 4 expresidentes con los cuales se puede estar uno de acuerdo, no que estén presos, diferenciando la situación judicial de cada uno, te metes ahí, publica finalmente todas todo su cuarto, toda su privacidad, etcétera, etcétera. O sea, hasta podría ser como cuando yo me quejo de que a la gente le ponían un chaleco y le ponían el título y la gollería y salen los policías ahí, o sea, puro show. Puro show. Cuando, repito, el tema de fondo para el INPE y la señora Shadia, creo que se llama, ¿no? Sigue siendo, ¿qué vas a hacer con las cárceles? ¿Cómo vas a impedir que se siga cometiendo delitos desde ahí? ¿Y cómo vas a lograr que se construyan más cárceles de máxima seguridad? ¿En qué partes del país? Y contar con la aprobación de la ciudadanía que puede estar cercana a donde se van a hacer las cárceles. Eso es la verdad. Eso es. Vamos a ver qué es lo que se viene, ¿no? Pero bien que se haya finalmente
que la mayoría de la prensa haya entendido lo que es una cortina de humo, de lo que es una verdadera noticia y le haya puesto los ojos finalmente a lo que es importante conocer. Y repito, porque lo de Gerí debería, si es que está siendo chantajeado por amigos que se juegaron con él, ¿no? Debería renunciar. Pero aquí lo importante es darle nueva potencia, nueva fuerza a la investigación de lo que pasó con Andrea Vidal, porque ahora hay un porcentaje muy alto de que Andrea Vidal haya estado también presente en esa fiesta junto con su amiga Alexandra Gil y con Isabel Cajo, quien desgraciadamente, digamos, la amistad le duró poco, porque una vez que murió Andrea Vidal, Isabel Cajo no quiso colaborar en absolutamente nada para saber qué es lo que le pasó a Andrea Vidal, con el temor además de que si algo le pasó a Andrea Vidal, le podría también pasar o haber pasado a ella y a la otra señorita Alexandra Gil. Las encuestas para después, me parece que acá finalmente la noticia es que 42.5 todavía no sabe y que 11.9 Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori están dentro del margen de error. Claro, quizá lo más interesante es ver que Carlos Álvarez queda en un tercer lugar, digamos, ¿no?, más afianzado, y de que abajo hay 3 candidatos. Lo de Alfonso Chau no me sorprende, ¿no? Pero que César Acuña está ahí con 3,8 y Mario Vizcarra también con 3,6. Esto según la encuesta de Datum con 1.200 entrevistados. Puede pasar cualquier cosa. Repito, la desafección hacia la clase política es justamente por estas medias tintas, ¿no? Es decir, no hagas olas, deja nomás la cosa. Por eso la gente va a votar con odio, con rabia. Y cuando vota con odio, con rabia, es completamente impredecible. Así que a llorar al río, porque esto lo ha generado muchísima gente. Voy a tocar, al volver al tema que comenté el día viernes, ¿no?, sobre esta comunicación que hizo Provías Nacional respecto de que se caía el contrato de asistencia técnica que se había firmado con la empresa francesa Egis por actos de corrupción. Yo he tratado este tema de la carretera central muchísimo tiempo, pero claro, Egis, que obviamente responde al concepto de PMO Vías, ha salido a decir que esto es ilegal, que no descartan ir justamente a un arbitraje o algo así, porque sienten que finalmente ha sido digamos, han terminado el contrato sin una causa debida. Para conversar al respecto estamos con Claudia Dávila, ella es justamente la directora de Provías Nacional. Claudia Dávila, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian, gracias por el espacio. A ver, lo primero, porque la he escuchado en diversos medios de comunicación decir que esto cancela la asistencia técnica con Egis, más no el gobierno a gobierno con Francia. ¿Esto le queda claro al gobierno francés? Que no se acaba el gobierno a gobierno, sino que solamente ustedes le rescinden a Egis y ellos se deben encargar de contratar a otra empresa para asistente técnico. Es correcto. El acuerdo de gobierno a gobierno se suscribe entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Este es el paraguas, digamos, es un acuerdo entre estados que a la letra dice que no genera acuerdos jurídicamente vinculantes para ninguna de las partes signadas. Entonces, este acuerdo de gobierno a gobierno, que es un memorándum de entendimiento, da pie a que se firme el contrato entre Egis y Provías Nacional. Okay. O sea, nosotros como Provías Nacional no podríamos dejar sin efecto un memorándum de entendimiento que no está suscrito por nosotros, para empezar. Punto número 1. Punto número 2, el marco contractual que rige para este memorándum de entendimiento es completamente diferente al que rige para el contrato operativo de asistencia técnica, porque el contrato operativo está bajo el marco del Código Civil. Entonces, y este sí genera relaciones vinculantes, obligaciones entre las partes, prestaciones, y aquí es donde está establecida la cláusula que se ha citado para la resolución del contrato. La cláusula a ver, entonces, 3. Con el gobierno a gobierno con Francia es un memorándum de entendimiento, ¿verdad? Correcto. Y ustedes sí firmaron un contrato como usted dice, con la empresa Egis. Correcto, es un contrato entre Provías Nacional y la empresa Egis. Ok, entonces ese es justamente el contrato que ustedes han resuelto. Es correcto, es correcto. Y el Le pregunto nuevamente entonces, la embajada francesa
¿ok? Es consciente y está de acuerdo con la finalización que ustedes le han dado al contrato de la empresa Egis, porque entiendo que esa empresa Egis la presentó el gobierno francés, la embajada francesa, después de haber firmado este MOU. Sí, nosotros mañana, a través de la Cancillería, vamos a tener una reunión con la embajada Entonces, francesa. mi respuesta es todavía no lo han, la respuesta es que no han conversado todavía con la embajada francesa. Mañana vamos a tener una reunión con ellos. Ok, entonces ¿no? ustedes Y han tomado vamos una decisión sin habérselo consultado al gobierno francés. Porque no correspondía, digamos, hacer ese tipo de consultas. Que, la decisión más que una consulta, vamos a cambiarle el nombre, entonces, haberle informado. Ellos se han enterado por las noticias, el gobierno francés, la embajada francesa. Ok, ¿cuál es la cláusula que han apelado finalmente ustedes para rescindir ese contrato y qué seguridad tienen de que no nos puedan llevar a un arbitraje internacional? Bien, este contrato es bien interesante y bien particular porque a partir de la experiencia con Odebrecht, en donde los contratos tenían una cláusula anticorrupción que establecía solamente poder sancionar, digamos, por corrupción a una empresa que cometía actos de corrupción a funcionarios peruanos durante la vigencia del contrato en el Perú y con sentencia firme. Todos los contratos con Odebrecht estaban diseñados de esa forma. A partir de ese error es que este contrato introduce una cláusula muchísimo más garantista y proteccionista del Estado peruano y dice que... Se está refiriendo solamente a partir del gasoducto se empezaron a poner cláusulas anticorrupción. Antes no tenía ni una. Isla Sur, Isla Centro no tenía ni una. Es correcto. Ok. Pero entonces este contrato sí es particular porque además de la cláusula anticorrupción establece una cláusula de resolución unilateral y de pleno derecho a favor del Estado peruano. Okay. Esa cláusula es la cláusula 13. Okay. Esa es la cláusula que nosotros invocamos y que en sencillo dice que se puede resolver unilateralmente y de pleno derecho si la empresa o cualquiera de sus empresas asociadas, cualquiera de sus funcionarios en cualquier parte del mundo, incluso antes de o en hechos ocurridos antes de la solución del contrato, dan pie a una resolución si es que está aprobado por una autoridad ¿Le puedo preguntar qué jurista o qué abogado le ha dicho que efectivamente ustedes, haciendo uso de esa cláusula, no van a tener ninguna contingencia legal con Egis? Nosotros tenemos un equipo de abogados. O sea, linterna. Sí, por supuesto. Ok, ¿lo consultaron con el MEF? Porque el MEF siempre es el que finalmente va a los arbitrajes a perder y a pagar. No. No, nosotros vamos a, si toca ir al arbitraje, vamos a ir a un arbitraje. Esto está coordinado a nivel Estado. No ha sido una decisión unilateral de Provías Nacional, sino que estaba coordinado. Ok, pero son los abogados de Provías los que le han asegurado a usted que no va a haber ninguna contingencia. Sí, y yo también soy abogada. Ok. ¿Y cuál es la razón por la cual ustedes cancelan el contrato con Egis? Ya, nosotros a partir de una comunicación que recibimos de Defensoría del Pueblo en noviembre del año pasado, se levanta una alerta en donde Defensoría nos dice: esta empresa está seriamente cuestionada a nivel internacional. Necesitamos que hagan una revisión integral del contrato, ¿no? Si bien es cierto, antes se habían estado fijando en la cláusula 18, que es la cláusula anticorrupción, como te digo. ¿Quién antes? ¿Quién antes se había estado fijando? Es que por lo que usted me plantea, querían acabar el contrato y estaban buscando una razón para hacerlo. No queríamos acabar el contrato. Okay. Esto surge a partir de una comunicación con Defensoría del Pueblo, que Defensoría nos mete un informe y nos dice: evalúen de forma integral este contrato porque esta empresa tiene serios cuestionamientos a nivel internacional. A partir de eso se abre una investigación y encontramos un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía en París por corrupción de funcionarios en el extranjero, donde la empresa reconoce el delito y es por eso que paga una multa. ¿Cuándo fue el informe de Defensoría del Pueblo? ¿Noviembre del año pasado? Sí, es correcto. Ok. Noviembre del año pasado. Ok. Entonces, no solo eso, sino que encontramos también que en el Banco Mundial y en diversos sí, los habían suspendido. Me va a disculpar, esa noticia yo la vi en el 2023 en Programas y Medias Tintas. La pregunta nuevamente es: ¿por qué han decidido rescindir el contrato con Egis? Esta no es una causa. Esto me imagino que es un argumento válido para rescindir el contrato. ¿Por qué querían rescindir el contrato a Egis? No me diga que fue por un informe de Defensoría. No, teníamos serios indicios de que esta empresa estaba actuando de una forma... Aquí en la operación de Carretera Central. Lo que pasa es que nosotros tenemos una serie de cuestionamientos al accionar de Egis. Ahora entramos, me gusta que esté transparente. Sí. ¿Cuáles son los cuestionamientos, señora Dávila, por favor? Por ejemplo, en el tema de la nueva Carretera Central, el día de ayer se ha querido deslizar que nosotros habríamos
intentado favorecer a una empresa Harvard. Correcto, pero eso ha sido a posterior. Esto me parece que lo puede haber soltado la gente de Egis a posterior de las comunicaciones de la semana pasada y efectivamente lo mostró Panorama cuando ¿no? el señor Mario Abraham Mateo le manda a la jefasa, ¿no? de PMO Vías, Silmara de Asís, un pedido para que ustedes le informen por qué habían descalificado al consorcio China Harbor CC Tunnel. A eso se refería usted, ¿verdad? Sí, me refiero a eso precisamente porque esta procura, que es un proceso de contratación en el G2G de la nueva carretera central, ha tenido ya 3 actualizaciones de lista corta, hechas por esta empresa, Egis, que supuestamente tiene todos los criterios técnicos y de transparencia. Había metido en una primera lista corta a una empresa china inhabilitada para contratar con el Estado. No se había dado cuenta de que esta empresa estaba inhabilitada. Nosotros no es esta, es no, otra. Es otra, okay. es otra. Entonces nosotros levantamos esa observación y Egis nos dice, es cierto, es correcto, esta empresa está inhabilitada, entonces mete a Harbor, como le había informado que estaba sexto en la lista corta, lo mete dentro de los 5 preseleccionados, ¿ok? Y Harbor le contesta, porque yo tengo la carta que le envía Harbor a PMO Vías y le dice, no, yo ya no voy a participar en la procura del túnel, ya no estoy interesado en participar en la procura del túnel. Y PMO Vías le contesta y le dice, ok, como tú te has desistido, porque tu desistimiento no es objetivo, entonces ya yo no te voy a tomar en cuenta en mis siguientes procuras que haga. Todo está documentado y esto lo sabía Panorama. Se lo hemos dado Panorama. Es decir, Harbor ya no está en la lista corta. Hay una tercera actualización de la lista corta de esta procura del túnel. Entonces, ¿por qué Provías le pide efectivamente en un plazo excepcional de 2 días hábiles que le dé una información respecto de por qué había sido no considerada esta empresa china? Porque nosotros no manejamos el proceso de procura. Y esta empresa, cuando PMO Vías le dice a la empresa, tú has quedado sexto puesto, la empresa viene al MTC y mete un documento pidiendo que le expliquen por qué se le ha descalificado. Ustedes bien han podido decir, nosotros no somos los de la procura, eso lo tiene que hemos trasladado el documento a PMO Vías. Le pedido un informe de 2 días hábiles. Sí, le porque... pedí un informe para que tú se lo puedas trasladar luego a la empresa china. No, y además, es más, PMO Vías es quien contesta a Harbor y le dice todos los criterios de evaluación. Yo te voy a dejar todos los documentos que está pero explicado esto todo. Es porque pareciese un escandalete que efectivamente con piconería Egis puede haber sacado para decir que la empresa china, ahora que estamos justamente con todo el tema de José Gerí y el Chifagate. Pero esta es la razón por la que ustedes, me queda claro que no. Por eso te pregunto nuevamente, ¿qué es lo que han visto? Te lo digo, en el diario El Comercio dice la verdadera historia detrás de la cancelación al contrato con PMO Vías a cargo de la carretera central y Vía Expresa Santa Rosa. Provías Nacional apeló a la corrupción para resolver el contrato con Egis cuando el real motivo eran los millonarios costos y la falta de avances físicos de las 3 megaobras. ¿Es eso? No, no es correcto porque esa causal también está prevista en el contrato. Hubiéramos podido apelar a un tema de incumplimiento o de incumplimiento de obligaciones contractuales, poder documentarlo y poder resolver el contrato por esa causal. El contrato nuestro, como te repito, es bien garantista del Estado peruano y contempla diferentes causales de resolución unilateral. Nosotros hemos ido por la cláusula anticorrupción porque son hechos probados, no son supuestos, no son indicios, son hechos probados, reconocidos por la empresa. Claro. De hecho, en ningún comunicado ellos han dicho que Pero es que mi punto es, cuando yo comentaba esto en el 2023, que ya todo el mundo se sabía, denuncias en África, yo no sabía que existía esa cláusula por la cual ustedes ya le podían finalmente rescindir el contrato. Entonces, ¿por qué 2026 deciden aplicar esa cláusula cuando si era un tema de principios, ya en el 2023 varios jefes de Provías y el propio ministro Pérez Reyes, que era un único, ¿no?, del PMO Vías, podrían haber rescindido el contrato? Entonces, es una cuestión como que siempre estuvo ahí, pero recién echan mano de esa posibilidad. Bueno, nosotros hemos asumido la gestión más o menos en la quincena de octubre, ¿no? No era una posibilidad no hacer nada ante toda la evidencia que había para empezar. Y lo otro es, hacia atrás, vamos a tener que hacer las investigaciones que correspondan de por qué no se ha, digamos, levantado este asunto, a pesar de todas las noticias que efectivamente tu programa ha levantado, pero también ha habido en Hildebrand en sus 13 una alerta respecto de esta empresa y han habido una serie de otras notas periodísticas que también levantaron el asunto. Pero lo que me preocupa es que no se habló con Egis antes de hacerlo público tampoco. No. O sea, es sorpresiva la cosa. Sí. ¿Por qué no haber hablado antes con el gobierno francés? No en plan, oye, te pido permiso, sino, oye, te informo lo que finalmente va a salir en medios de comunicación.
Porque sabíamos que era un tema bastante sensible, queríamos evitar la interposición de alguna medida cautelar, que de hecho sabemos que ahora la están gestionando para dejar sin efecto nuestra resolución. Y este es un tema de timings en temas de oportunidad. Pero ¿no? sí, pero Sí. entonces si se vuelve un tema finalmente diplomático, el canciller de Cela va a tener que moverse como loco para que justamente No es el un gobierno francés y la embajada no quiera apoyar a Egis en su demanda, en su cautelar, sino que decida finalmente decir, bueno, Egis no va, yo traigo a otra Francia, porque ¿quién propuso a Egis? La embajada. Sí, es correcto, pero no se va a volver un tema diplomático porque el acuerdo gobierno-gobierno sigue plenamente vigente, cumple con todos sus efectos. Sí, nosotros pero si no hay, tenemos una relación... pero si no hay Sí. una, cada uno, ustedes pueden prescindir esto también. No podemos prescindir de esto, porque es un acuerdo vigente. Sí, es pero un ¿cuál sería? memorándum de entendimiento vigente, en donde... Lo que yo sepa, un memorándum de entendimiento no es un contrato. No es un contrato, es correcto. Ok, por eso entonces, si por tú- eso es que coincidimos en que no se ha resuelto el memorándum de entendimiento, sino el contrato. Sí, pero el contrato es lo más complicado, lo que puede traer contingencias Correcto, civiles, sí. etcétera. En cambio, esto no. Los franceses bien podrían decir, no estoy de acuerdo con que haya sacado mi empresa Egis, yo también cancelo, no quiero saber nada, y nos vamos a juicio, arbitraje, apoyando a mi empresa Egis. Así son como funcionan el tema hoy por hoy, Estado y empresas. No, difícilmente vamos a llegar Ok, a eso. pero- Nosotros vamos mañana a conversar con la embajada. Tenemos una relación muy fluida con la embajada de Francia y creo que podemos llegar a una solución bastante amigable y razonable respecto de esto, porque además el contrato prevé una fase de trato directo antes de llegar al arbitraje. ¿Ok? Que ya han pedido la activación. Todos los contratos tienen esa figura. Ya, por eso, pero en esa etapa se abre una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo, digamos, más amigable. Ok, entonces se apeló a la cláusula esta anticorrupción porque tiene efectivamente anticuchos Egis en otros países, etcétera. Pero nuevamente repito, ¿por qué? ¿Por qué recién apelarla ahora y ahora finalmente qué vienen? ¿Qué esperan? ¿Qué van a lograr? Se habló de que querían favorecer empresas chinas, usted justamente me lo está negando. El comercio habla de que efectivamente querían cobrar un montón de plata. Se habla de que por Puente Santa Rosa querían justamente contratar a una persona que creo que ganaba $2.000 diarios, por 1.000 días creo que era $2.470.000 en el periodo que iba a construirse. Puente Santa Rosa pasó de 800 a 1.500, viaducto Santa Rosa de 800 a 2.000, carretera central 12.000 a 24.000. ¿Son esas las razones? No, a ver, las razones son que la empresa tiene antecedentes de corrupción probados, demostrados, está inhabilitada en organismos multilaterales y nosotros no queremos continuar trabajando con una empresa que tiene estos antecedentes, porque son proyectos de tal envergadura que necesitamos por lo menos que nuestro asistente técnico, que es quien nos acompaña en toda la gestión del proceso, sea una empresa que no tenga este tipo de cuestionamientos. Esa es la razón. Ahora, se quiere buscar razones ocultas, subalternas y demás, no existen. No existen, y tanto no existen que estoy demostrándoles que esta empresa Harbor, que supuestamente estaba orientada, ya no participa más de la procura del túnel Pariachi, ni va a participar en ninguna procura. Pero ustedes pudieron haber bien quedarse con este acuerdo si efectivamente conociendo, repito, hace 2 años que se conocía justamente este tema. Entonces, no hay nada de fondo en verdad. Y si nos quedáramos con este acuerdo, con todo lo que sabíamos y con todo lo que se venía, ahí sí incurríamos en alguna bueno, pero responsabilidad. entonces los de atrás están con Roche, los que sí no hicieron nada sabiendo eso. Por eso es que te menciono que vamos a iniciar investigaciones para ver qué es lo que ha pasado. Hay la posibilidad, Daniela Miralles, ministra de Economía, ha dicho que quieren también mutar a una posibilidad de alianza público-privada porque finalmente no alcanza la plata. Y usted también lo ha dicho, no hay plata ahorita, por eso no se ha avanzado mucho. Hay esa intención quizá de, en coincidencia o conversando con el gobierno francés, mutar de sistema de una obra netamente pública a una obra APP. Ok, la experiencia comparada demuestra que este tipo de inversiones tienen que ser sostenibles. ¿Qué significa que sean sostenibles? Ahora vamos a iniciar la construcción del túnel Pariachi de 6 kilómetros. ¿Cuánto cuesta mantener un túnel de esa naturaleza? El costo es bien elevado. Entonces, no se entiende a las personas que estamos en este tema de inversiones hace tanto tiempo, cómo es que un proyecto de esta naturaleza se ha pretendido financiar únicamente mediante obra pública. Un colegio perfectamente financiable mediante obra pública, porque no tienes manera de hacerlo sostenible. Pero una ruta que te va a dar esas condiciones de viaducto con intercambios viales y demás, lo mínimo que se puede hacer es buscar una sostenibilidad financiera
financiera del proyecto, que no se ha hecho. Entonces, la ministra Miralles lo que ha pedido es repensar este proyecto para hacerlo autosostenible. Ahí suena, digamos, ¿no? Con más sentido. Una última, porque me llamó la atención una nota de AFIN, advierte riesgo de colapso en puente de la carretera central, luego finalmente no, hacen un cherry en gestión de Chinalco, ejecuta inversión de 400 millones, sin embargo, a inicios de año el MTC Provías planteaba que iban a haber limitantes en la carretera central porque no pasaban muchos camiones, 60 toneladas, pero ustedes le dan un permiso especial a Chinalco para que cargue unas maquinarias que pesan, creo que 60 el límite por tonelada y se van hasta 101. ¿No hay una contradicción entre poner limitantes y hacerle un favor a Chinalco en vez de decirle, oye, desármame tus piezas, cumple con las 61 toneladas máximas y ahí te las llevas a tu planta arriba? A ver, Chinalco es una empresa a cargo del proyecto de Toromocho, como conoces, está en la carretera central y ellos tenían desde marzo parado una pala, un cucharón, que es una sola pieza, que pesa 101 toneladas, ¿ok? Provías siempre da este tipo de autorizaciones para cargas especiales, se llaman, por su tamaño o por su volumen, son cargas especiales. Estas cargas especiales, ¿cómo se trasladan? No se traslada como cualquier vehículo. Estas cargas especiales van con un convoy adelante y atrás, van resguardadas, y en este caso ha ido un equipo de Provías y un equipo del proyecto Chinalco, ¿ya? Verificando el nivel de flexión de los puentes. ¿Ok? Entonces ha sido una operación recontra cuidada en atención. Y según usted no ha habido ningún impacto en los puentes que ya de por sí estaban malitos. Es que estos puentes, mira tú, cargan diariamente, diariamente, solamente para ponerlo gráficamente. Estos puentes diariamente cargan 4 o 5 camiones en paralelo en el mismo momento de 40, 50 toneladas. Esta carga iba a pasar en 8 ejes, 101 toneladas, en un solo volquete que pasaba por el puente. Y ahora, entonces, ¿usted considera que ha sido una chilla innecesaria de Viandes? La razón de esto es porque De Viandes es el concesionario de la carretera central. Y si se cae un puente, le vamos a caer a ellos, con toda razón. No es correcto. ¿Por qué? Porque De Viandes no ha recibido los puentes dentro de su concesión. Entonces lo que quiere es que le hagan puentes nuevos. Ajá. Entonces, esa es la razón por la que De Viandes dice, ojo, esos puentes están al borde del colapso. ¿Por qué no los recibió dentro de su concesión? Vamos a tocar justamente ese tema con la gente de Viandes. Claudia Dávila, muchas gracias. Vamos entonces, escápate al Caribe gracias a Plaza Norte y Mall del Sur, porque sorteamos un paquete doble con todo pagado a Puerto Plata, República Dominicana. Disfruta de 4 días y 3 noches inolvidables con esa persona especial. Por cada 50 soles de compra, registra tus datos y prepárate para viajar. Tu historia de amor merece un escenario de ensueño. Gracias a Plaza Norte y Mall del Sur. Vamos a una breve pausa y regresamos. No se muevan. Gracias.